Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifacio, saludo y bendigo con sus familias y patrias. Continuamos nuestra explicación, meditación sobre el tiempo de Adviento. Me baso en el librito de Santo Tomás de Aquino, Meditaciones sobre Adviento, Navidad y Epifanía. Hoy es lunes de segunda semana. Santo Tomás nos habla acerca de un tema importante de la encarnación. Se dice más concretamente que si el hombre no hubiese pecado, Dios no se hubiera encarnado. En Summa Teológica, tercera parte, cuestión 1, artículo 3. Santo Agustín dice sobre aquello de San Lucas: el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que había perecido. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que había perecido. San Lucas 19:10. Luego, si el hombre no hubiese pecado, el Hijo del Hombre no hubiera venido. El Hijo de Dios, el hombre, no hubiera venido. En la primera carta de Timoteo sobre esto, Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Primera Timoteo 1:15. Ninguna otra cosa tuvo Cristo Señor por venir, sino la de salvar a los pecadores. Quitad las enfermedades, quitad las heridas, y no hay lugar para la medicina. Entonces, la Sagrada Escritura nos dice que el Hijo de Dios, hecho hombre, vino para salvar lo que había perecido, vino para salvar a los pecadores. Y de hecho, en el credo decimos: por nosotros los pecadores se encarnó, se hizo hombre para salvarnos. Hay quienes opinan de distinta manera acerca de esta cuestión, pues unos dicen que el Hijo de Dios se habría encarnado aun cuando el hombre no hubiese pecado, pero otros aseguran lo contrario, aserción a la cual se debe asentir con preferencia. En efecto, la revelación divina dice: vino por los pecadores. Entonces dejemos de soñar. En efecto, las cosas que provienen de la sola voluntad de Dios y a las cuales no tiene ningún derecho la criatura, no pueden sernos conocidas sino en cuanto se nos enseñan en la Sagrada Escritura, por la cual nos es conocida la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios se manifestó en la revelación, dice: por los hombres, por los pecadores, vino, se hizo hombre. Por consiguiente, puesto que en la Sagrada Escritura la razón de la encarnación se señala en todas partes por el pecado del primer hombre, se dice convenientemente que la obra de la encarnación ha sido ordenada por Dios para remedio contra el pecado. Entonces el Hijo de Dios se hizo hombre para salvar al hombre, dar su vida en la cruz para el hombre, rescatar al hombre. Entonces esto es muy claro, dice Santo Tomás. Y el pecado no hubiera existido, no se habría verificado la encarnación, aunque la potencia de Dios no está limitada por esto, pues Dios hubiera podido encarnarse aún sin existir el pecado. Pero la Biblia, la Sagrada Escritura, la revelación dice que se hizo hombre. Jesucristo, Hijo de Dios, se hizo hombre para salvar a los hombres del pecado. Muchas otras cosas deben deducirse de la encarnación de Cristo, además de la absolución del pecado, como por ejemplo el progreso del hombre en la fe, la esperanza, la caridad, etc. Pero todos esos motivos pertenecen en definitiva al remedio del pecado, pues si el hombre no hubiese pecado, hubiera sido iluminado con la luz de la divina sabiduría y establecido por Dios en la rectitud moral perfecta para conocer y hacer todo lo necesario. Mas puesto que el hombre, abandonando a Dios, se había aferrado a las cosas corporales, fue conveniente que Dios, tomando carne, exhibiera también el remedio de salvación aún por las cosas corporales. Por lo cual, dice Santo Agustín, la carne te había obcecado, hecho ciego, la carne te sana, pues que Cristo vino para destruir con su carne los vicios de la carne. Entonces dice aquí Santo Tomás en resumen: si el hombre no hubiera pecado, hubiera sido iluminado por la sabiduría divina y quedado en la rectitud moral,
Ahora, por haber pecado, está inclinado al mal, y aunque bautizado, todavía tiene 4 heridas, las 4 heridas del pecado original en nosotros. Es muy importante saberlo para su propia educación y educación de los hijos de los demás. El hombre, aunque bautizado, tiene en la mente la ignorancia, de ahí tantas filosofías, religiones, sectas, opiniones diferentes, malicia en la voluntad, nuestra voluntad está torcida en injusticia, avaricia, egoísmo, concupiscencia en los sentidos, rebeldía de las pasiones, aunque buenas pero ciegas contra la recta razón, de ahí tantos pecados, comer, beber, placer, adicciones, y debilidad en la voluntad. Entonces, Dios, al hacerse hombre, va a ser nuestro maestro y va a ayudarnos a progresar en la fe, en la esperanza, en la caridad. El que tiene fe, esperanza y caridad, bien no se hace esclavo de las cosas creadas. Puesto que el hombre se hizo esclavo de las cosas corporales, Dios va a tomar un cuerpo, un alma humana, hacerse hombre para mostrarse a los hombres, enseñar a los hombres y rescatar a los hombres. Nada impide que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más elevado después del pecado, porque Dios permite que se haga el mal para sacar de ello un bien mejor. Por lo cual se dice, donde creció el pecado, sobrepujo la gracia. Romanos 5:20. Por eso se repite en la bendición del Sirio Pascal, oh feliz culpa, que mereció tal y tan grande Redentor. Entonces, queridos hermanos, aquí Santo Tomás dice, el Hijo, es la fe de la Iglesia. Santo Tomás, siendo el más grande teólogo, nos explica. El Hijo de Dios se hizo hombre y vino a buscar y salvar lo que había perecido. San Lucas 19:10. Y en su primera carta a Timoteo, dice, Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Ninguna otra causa tuvo Jesucristo para venir sino la de salvar a los pecadores. Quitad la enfermedad, quitad las heridas, no hay lugar para la medicina. Bien, ahora esta salvación que Cristo ha merecido por nosotros, ¿dónde está? ¿Cómo llega a nosotros? ¿A quién la confió? Y bien, Cristo confió esta salvación, este remedio al pecado que nos mereció muriendo por nosotros en la cruz, esta salvación, esta medicina divina que nos mereció, con la luz que nos trajo, que es la doctrina del Evangelio, la confió únicamente y exclusivamente a su iglesia, no cualquier iglesia. No hay iglesias, hay la iglesia que Cristo dejó establecida y fundada al decir a San Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis, dijo mi iglesia. La iglesia verdadera debe ser una, santa, católica y apostólica. Una, porque Cristo dijo mi iglesia, no dijo mis, y a nadie de derecho a fundar iglesias. Él ya fundó la ciudad hace 2000 años. Por lo tanto, toda iglesia, disque iglesia fundada por hombres, desde Lutero hasta la fecha, y bien, por desgracia, son iglesias piratas, son falsas, son humanas, se hacen pasar por, pero no tienen nada que ver con Cristo, son rebeldes contra la autoridad establecida por Cristo. Esto de tomar Biblia y con la Biblia atacar a la iglesia católica no es solamente injusto, es diabólico, muy sencillamente. La iglesia entonces una y es santa, porque la iglesia santifica por el sacramento del bautismo, borrando todo pecado original en los niños y original y personales en adultos, y perdona los pecados después del bautismo mediante la penitencia. Recibe el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que quedar retenidos. San Juan capítulo 20-21. La iglesia es católica, es decir, universal. Cristo quiso una iglesia que abarque todas las naciones. Predique el Evangelio a todas las naciones, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
El que cree se hace bautizar se salva, el que no cree se condena. Entonces, la iglesia es católica, es decir, universal, mundial, internacional, y la iglesia es apostólica. Apostólica significa que viene en línea directa de los apóstoles. Los apóstoles recibieron de Cristo el poder de predicar, el poder de enseñar, el poder de perdonar los pecados, San Juan 20, 21, el poder de representarlo, que no se escucha, me escucha, San Lucas 10, 16, el poder de consagrar su cuerpo sangre, el poder de enseñar. Estos poderes fueron comunicados por Cristo a los apóstoles y los apóstoles los comunicaron a sus lugartenientes. 2 Timoteo 2:2, oh Timoteo, lo que oíste de mí, comunica a los hombres aptos para comunicarlos a otros, enseñar a otros. Oh Timoteo, guarda el depósito. 1 Timoteo 6:20. Oh Timoteo, bien, tape la boca a los que hablan lo que no conviene. Oh Tito, cuidado, hay gente que van a predicar una doctrina contraria a la sana doctrina. Y San Pablo en los Hechos de los Apóstoles 20-28 dice a los obispos de Éfeso: el Espíritu Santo os puso obispos frente a la iglesia que Dios conquistó con su sangre, cuídense de ustedes, del rebaño ustedes confiado. Entonces, fundar iglesias y hacer de las suyas realmente es diabólico, y por desgracia, la tontera humana es tan grande, y bien recibe el error, Claro, después de 500 años, los que nacieron o crecieron ahí escucharon 1000 veces la misma canción contra la Iglesia Católica, piensan que está en lo correcto, pero aunque piensan, nada cambia. Una madre de familia puede cocinar un sabroso plato de champiñones con la intención de dar gusto a su familia y alimentar a su familia, y al día siguiente todos mueren. ¿Quería matarlos? No. Pero murieron. ¿Por qué? Porque era tóxica la comida, ya no sabía. Lo mismo pasa en tantas iglesias, pastores, etc. El problema es que la iglesia es una santa católica apostólica, y esta salvación de Cristo llega a nosotros en la iglesia mediante los santos sacramentos. Mediante los santos sacramentos, y no de otro modo. Los que pretenden salvarse fuera de la iglesia que Cristo dejó establecida, los que calumnian esta iglesia, pecan contra Cristo, predican el evangelio distinto, por desgracia, de lo que el Cristo dejó. Es algo serio esto. Y el que predica un evangelio distinto es un anatema. Entonces, resumen de lo que dijimos: Cristo, el Hijo de Dios, vino a buscar y salvar lo que se había perecido. San Lucas 19:10. El Hijo de Dios se hizo hombre para salvar a los hombres de los pecadores. 1 Timoteo 1:15. Y bien, la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y la enseñanza de la Iglesia Católica dice que Dios se hizo hombre para salvar a los hombres. Ahora, hubiera podido hacer otra cosa, este es su asunto, pero esto es lo que nos dice la revelación. Y además era conveniente que se hiciera hombre, porque el hombre herido necesita ser restablecido y fortalecido en la fe, esperanza, caridad, tener un modelo bajo los ojos. Cristo vino, se fue al cielo, pero ahora dejó la iglesia para continuar su obra, y hace falta que haya cristianos que viven perfectamente el evangelio en la vida normal, humana, y en la vida religiosa, sacerdotal, para jalar a la gente hacia Cristo nuestro Señor. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide, y no olviden, tiempo de Navidad no es de gastos tontos, no es de borrachera, no es de droga, no es de fiestas y pecados, es de penitencia, arrepentimiento, llorar sus pecados, amar más a Cristo, más oración, más conocimiento de la fe, y vivir cristianamente. Tengan la caridad de suscribirse a nuestro canal, como dijimos, hacer like para que circule, y reenvíen esas charlas a sus contactos. Muchas gracias, que Dios la bendiga.